La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360. Es una situación compleja para la seguridad de Colombia. Venezuela 360 en el corazón de la frontera colombo-venezolana. Fuerzas militares colombianas denuncian el resurgimiento del ELN y el reclutamiento de venezolanos con el patrocinio de Nicolás Maduro. Gobierno interino impulsa iniciativa para garantizar acceso a la salud de los venezolanos en el exilio. Y un grupo de trinitarios se las arregla para educar a los niños venezolanos, exiliados en el paraíso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Venezuela 360. Nos conectamos desde Washington. Carolina Valladares, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carolina? Yo soy Natalí Salas Guaitero para conocer las historias de quienes desde todos los ámbitos construyen un mejor futuro para los venezolanos dentro y fuera del país. Y en entrevista exclusiva con Venezuela 360, el ministro de Defensa encargado de Colombia y comandante de las fuerzas militares, general Luis Fernando Navarro, denunció que más del 40% de los integrantes del ELN ya residen de manera permanente en Venezuela, y esto bajo el amparo del presidente en disputa Nicolás Maduro. Además, alertó que hay un creciente reclutamiento de venezolanos para los grupos armados ilegales, lo que claramente representa una amenaza no solo para la región, sino también para Colombia. Y además, aquí está nuestro compañero Jaime Moreno, quien nos acompaña en el estudio, quien viajó a algunas de las zonas de frontera colombo-venezolana, donde los civiles en territorio venezolano están a la merced de la delincuencia. Jaime, tú que estuviste en el terreno, ¿qué fue lo que exactamente viste ahí? Hola Natalie, Carolina. Básicamente lo que se evidencia en esta frontera llena de caminos informales es el enorme reto que enfrentan las autoridades colombianas para contrarrestar a los grupos armados ilegales que se mueven entre Colombia y Venezuela. Lo que denuncia el ministro encargado de la Defensa y comandante de las Fuerzas Militares de Colombia es el fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional, ELN, gracias a la protección que recibe el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. En la entrevista, el general Navarro habla de la localización de los campamentos, de centros de entrenamiento del ELN en Venezuela. Además, asegura que los grupos armados ilegales se aprovechan de la crisis migratoria para reclutar a ciudadanos venezolanos desempleados. La frontera entre Colombia y Venezuela es mucho más que el epicentro de la mayor crisis migratoria jamás vista en la región. Para el gobierno de Colombia es también el área de resurgimiento militar de grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En los estados fronterizos venezolanos con Colombia encontramos más de 1.000 hombres específicos del ELN que permanecen de tiempo completo allá, porque el régimen de Nicolás Maduro no los combate y fuera de eso tienen afinidad en economías ilícitas, defensa de la revolución del régimen venezolano. Las fuerzas militares de Colombia estiman que el ELN ha movido al 44% de su gente a los estados del Táchira, Barinas y Apure. Allí han establecido centros de entrenamiento, 10 puntos de redes de apoyo y 36 campamentos estratégicamente ubicados en todo el borde con Colombia. Es una situación compleja para la seguridad de Colombia, para la seguridad de nuestros habitantes de zona de frontera y obviamente para la seguridad de los ciudadanos venezolanos. ¿Cuál es el nivel de interlocución, por ejemplo, que tienen estos cabecillas del ELN con autoridades de Venezuela? ¿Es una interlocución, usted lo diría, institucional? Bueno, esa es una comunicación, pues, obviamente reservada en ciertos niveles, pero ya a nivel allá del territorio, en las partes fronterizas, es una connivencia prácticamente total y abierta. Están los bandidos del ELN, están los bandidos del Gao Residual y muy cerca están integrantes de la Guardia Nacional Venezolana, de las mismas Fuerzas Armadas venezolanas. Entonces los bandidos del ELN están haciendo sus actividades ilícitas a la luz de todo el mundo y estas autoridades no los combaten. Ante la comunidad internacional, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro sostiene que son ellos los que se sienten amenazados por Colombia. Nosotros sí tenemos evidencia de cómo desde Colombia se está entrenando, se están financiando y se está armando toda una agresión contra nuestra patria. Fotografías obtenidas por las fuerzas militares de Colombia muestran a la Guardia Venezolana interactuar con alias Pablito, comandante del ELN acusado de planear desde Venezuela el carro bomba que estalló en enero de este año en una escuela de formación de policías en Bogotá, que mató a 21 personas y dejó heridas a otras 68. El bandido alias Pablito, por inteligencia nuestra, por información de los mismos habitantes de la región, está ubicado en el estado de Apure, en la localidad de El Nula,
Y ahí hay una guarnición de la Guardia Nacional Bolivariana y el primer anillo de seguridad de alias Pablito está ahí. Nosotros lo presentamos en fotos, nosotros lo presentamos en una información de inteligencia, cómo es esa connivencia que hay allá. La connivencia que denuncia el comandante de las fuerzas militares va más allá de proteger a los líderes del ELN. Venezuela 360 visitó uno de los cruces fronterizos informales y los que se dedican a pasar mercados o gasolina de contrabando cuentan con toda naturalidad que el control sobre la frontera lo tienen los grupos ilegales quienes les cobran un peaje para cruzar el río. Sí, sí hay, sí cobran, como todo, ¿no? Y hacen su trabajo y nosotros hacemos el nuestro, ¿qué más se puede hacer? Es como todo. Sí, cobran algo, pues, como todo, pues, pero más que todo, pues ellos tienen su cuota, su cosa, por persona, por hombre, por mujer, qué cosa, por carga, por lo que trae eso, pero tienen eso controlado, pues. Colombia comparte con Venezuela una frontera de 2.219 kilómetros con 8 puntos formales de entrada y salida. Pero hay cientos de trochas cuyo control es complejo para los militares encargados de patrullar la frontera. No por el cruce de personas que usan las trochas para comprar alimentos, sino por el paso de todo tipo de actores ilegales que, al sentir la presencia del ejército, simplemente cruzan el río y se repliegan en Venezuela. Nosotros podemos tener el puesto de control o la presencia la podemos hacer en este sitio, esta trocha de la Ramona, pero ellos comienzan bien sea a subir por todo el borde del río o a bajar a buscar un sitio por donde cruzar a Colombia. Entonces es muy complejo nosotros tener controlada toda la frontera, debido a que tampoco contamos con el apoyo de pronto de los controles del vecino país, porque como usted se puede ver no hay ningún control, entonces a ellos se les facilita el paso de aquí hacia el vecino país. Y eso hace que haya un fortalecimiento y haya una seguridad especial para cabecillas y para estructuras del ELN y el GAO residual. Uno de los mapas que ustedes mostraban a la opinión pública son las pistas clandestinas que operan del lado de Venezuela. Sí, nosotros tenemos identificadas varias pistas en el estado de Apure, en el estado de Bolívar, en el estado de Amazonas. Salen los cargamentos de cocaína, salen los vuelos, no hay control de ese tipo de vuelos ilegales. Tenemos información de que hasta los radares los apagan y de ahí salen los vuelos y las trazas están registradas por los países de la región donde sé cómo salen de América y por el Caribe con cargamentos de cocaína. El gobierno en disputa de Maduro considera que las denuncias de Colombia son solamente parte de un plan más amplio para agredir a Venezuela. Estados Unidos y sus satélites regionales preparan desde Colombia una agresión contra Venezuela, poniendo en riesgo la seguridad y la estabilidad de este continente. Nosotros nunca usamos nuestras capacidades o nuestras fuerzas militares ni para amenazar a nadie y menos para agredir. General, en medio de esta situación social que está viviendo Venezuela, de la crisis migratoria, de las necesidades que tiene la gente, ¿han ustedes evidenciado, por ejemplo, actividades de reclutamiento a venezolanos aprovechándose de esa situación particular que ellos están viviendo en este momento? Sí, claro, eso es una realidad. Hay jóvenes que están en estado de indefensión por la crisis humanitaria tan compleja y esto lo han aprovechado los grupos irregulares colombianos y tenemos conocimiento de que han ido a engrosar a las filas, no solamente a las filas de las estructuras armadas, sino también a las redes de apoyo, especialmente en zonas de frontera. Apoyo logístico y... En eso fundamentalmente los están empleando en la red de apoyo y también tenemos información de que también se encuentran jóvenes venezolanos. Señor General, muchísimas gracias por su tiempo, por esta entrevista para Venezuela 360 de La Voz de América. Muchas gracias. A usted, General. Las evidencias de las fuerzas militares de Colombia sobre las alianzas de los grupos ilegales colombianos con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro fueron el insumo principal del dossier presentado por el presidente de Colombia, Iván Duque, ante la ONU para denunciar que en este momento Venezuela es una amenaza para la estabilidad y la seguridad de la región. Ahora, Jaime, ¿en qué se beneficia el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, de la presencia de estos grupos irregulares en su territorio, esto según el gobierno colombiano? Natalie, lo que considera el gobierno de Colombia es que tanto el ELN como otros grupos armados en Venezuela actúan también como una especie de colectivo, como una fuerza de retaguardia
para la defensa del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y a cambio reciben refugio y la posibilidad de obtener rentas provenientes de la minería ilegal y el narcotráfico. Y Jaime, más allá del campo militar, ¿qué otras ventajas le estaría sacando el ELN a su presencia física en Venezuela? La ventaja, según información de inteligencia de las Fuerzas Militares de Colombia, es que los comandantes del ELN usan el territorio venezolano para entrenamiento, descanso y para recibir servicios médicos especializados que no encuentran en Colombia. Gracias, Jaime, por el reporte. Y, por cierto, también recuerden que las próximas semanas tendremos más reportajes especiales sobre la complicada situación en la frontera y también en otras ciudades colombianas, además del preocupante tema de la seguridad. Así es, y es tiempo de nuestra primera pausa. Retornamos con un carnet de salud que busca beneficiar a los venezolanos en el exilio. Y también sabremos de dónde surgió este mecanismo que busca garantizar la salud de los venezolanos más vulnerables. No se lo pierdan. La Voz de América presenta. Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando +1-202-549-8691. Y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1-202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla. Somos la Voz de América. Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes. Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela. Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos. Información balanceada y objetiva. La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Avanzamos. El gobierno interino de Venezuela, junto a 10 naciones del hemisferio, impulsan una iniciativa que busca garantizar el acceso a la salud de los venezolanos más vulnerables en el exilio. Y pongan atención porque David Smolansky, comisionado de la OEA para los refugiados migrantes venezolanos, explicó los alcances del mecanismo y cómo acceder a los beneficios del llamado carnet de vacunación. Usted participó recientemente en la Cumbre de la Solidaridad que se realizó en Bruselas. Queríamos conocer en principio cuál fue la conclusión a la que llegó después de su participación. Allí lo que discutimos es cuáles son las políticas que se pueden implementar para darle una mayor atención a 4,5 millones de venezolanos que se han visto forzados de salir de su país por la dictadura. Hoy los venezolanos somos la población más desplazada del mundo, sin una guerra convencional y una catástrofe natural, y aún cuando contamos a aquellos que han salido por catástrofes naturales o guerras convencionales, los venezolanos somos la segunda población más desplazada, solamente superada por Siria. Entonces, lo importante de esta reunión es que esta crisis debe tener una interpretación global. Esta crisis necesita el apoyo de la inmensa mayoría de los gobiernos del mundo, porque estamos viendo todos los días cómo se están yendo 5.000 venezolanos. Eso es el promedio de lo que se está yendo diariamente de mi país, lo que equivale a 200 venezolanos por cada hora, donde presentan distintas vulnerabilidades en cuanto a su nutrición,
en cuanto a enfermedades que padecen como malaria, como difteria, mujeres que desesperadamente llegan a algún ambulatorio en Brasil o en Colombia para dar a luz, y evidentemente los países receptores pues tienen sus capacidades alteradas porque este número de migrantes y refugiados venezolanos ha superado cualquier pronóstico, cualquier proyección que se haya tenido cuando esto empezó. Justamente usted señalaba que una de las principales preocupaciones es el estado de salud de las personas. Muchas de ellas llegan sin ningún tipo de documentación, ni siquiera de identidad, mucho menos de cuál es el control sanitario. De allí nace una iniciativa que usted mencionaba anteriormente de una tarjeta única de vacunación. ¿En qué consiste? Bueno, sería petulante decir que uno lo creó. Esto fue un acuerdo de 10 gobiernos en la región. Nosotros hemos participado en esas reuniones regionales de salud que se ha hecho a nivel ministerial. La última fue en Cúcuta. Ahí, pues, a los 10 países que lo han acordado: Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Paraguay, Haití, República Dominicana, Panamá, Estados Unidos. Estos países, pues, han acordado la tarjeta unificada de vacunación que va a estar en 3 idiomas, que va a servir para niños recién nacidos y para personas de tercera edad. Y que lo que se busca aquí, bueno, evidentemente es dar una mejor atención médica al refugiado venezolano, y al mismo tiempo lo que se busca es optimizar recursos, porque lo que estaba pasando es que un venezolano se vacunaba en Cúcuta, por ejemplo, y luego seguía a Ecuador y se volvía a vacunar en Quito, y a lo mejor después llegaba a Perú y se volvía a vacunar en Lima. Esto empezó en octubre, ya lleva un mes implementándose, y yo soy un entusiasta de esta política, no solo por lo que puede beneficiar a los venezolanos que llegan en condiciones muy vulnerables, que no tienen cómo vacunarse en Venezuela, sino que esto además sirve de referencia, de política integral en otras áreas. Decía justamente las autoridades del gobierno de Colombia en esta reunión en Bruselas que desde que empezó esta crisis de migrantes y refugiados, y Colombia está recibiendo pues venezolanos literalmente todas las horas, ellos han vacunado, han utilizado 1,5 millones de vacunas solamente en Colombia. Entonces, por eso te decía antes que uno de los principales desafíos que tenemos es la salud en la región, y bueno, ojalá esta tarjeta unificada de vacunación, insisto, sirva como referencia para implementar otras políticas en toda la región, o sea, que uno vaya a Perú, Ecuador o Colombia y no varíe. Creo que eso puede ser referencia para la educación, para la identificación, para políticas contra la xenofobia, seguridad ciudadana, entre otras. ¿Cómo funciona esa tarjeta? ¿Dónde la pueden adquirir estas personas? Y si habrá suficiente en cuanto a cantidad para suplir las necesidades de todas las poblaciones. Bueno, empezó, como te decía, hace un mes, se distribuyeron 1 millón de tarjetas. Se están suministrando pues en la red de salud pública de estos países, hospitales, ambulatorios, también en los puntos fronterizos, por ejemplo, en Cúcuta, o en Tulcán, en Rumichaca o en Tumbes, donde hay, por ejemplo, puestos, en muchos de esos puestos fronterizos de la Cruz Roja, también se va a distribuir. Y bueno, insisto, esta forma es brindarle una mejor atención médica a tantos venezolanos que huyen en condiciones muy vulnerables. Gracias, comisionado. Gracias. Tiempo ya de otra pausa y regresamos con una iniciativa que descubrió la serie Exiliados en el Paraíso. En nuestra tercera entrega de esta serie especial de La Voz de América conoceremos cómo algunos trinitarios se las ingenian para ayudar a los niños venezolanos en su isla. La Voz de América presenta. Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando +1-202-549-8691. Y conviértete en protagonista de una raza a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1-202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla. Somos La Voz de América. Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un
ya se encuentran en Singapur. No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes. Información balanceada y objetiva. Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com. Avanzamos. En Trinidad y Tobago la ley prohíbe brindar educación a los niños extranjeros. Por eso miles de menores venezolanos están ahora excluidos del sistema escolar. Así es, pero en su viaje a la isla con la misión humanitaria del USNS Comfort, Laura Sepúlveda, quien también nos acompaña en el estudio el día de hoy, conoció una de las iniciativas que rompe con esas barreras. Laura, ¿cómo estás? ¿En qué consiste este proyecto y cómo es la motivación de los promotores? Un saludo a Natalie y Carolina. ITNAC, como se le conoce a la organización Is There Not a Cause, apoya a la población inmigrante en Trinidad y Tobago. La entidad funciona gracias a personas voluntarias que aportan su tiempo y conocimiento. En esta ocasión nos acercamos a ellos por su labor en el campo educativo. Estos voluntarios imparten educación gratuita a alrededor de 70 niños. Los menores beneficiarios adquieren precisamente conocimientos básicos en inglés, matemáticas y otras materias, lo que facilita un adecuado desarrollo diario, aunque ellos no reciben créditos académicos por esto, debido a lo que estipulan las leyes trinitarias. Al menos en medio de las difíciles condiciones que enfrentan los refugiados migrantes, están recibiendo instrumentos para construir un mejor futuro para sus vidas. Lo que más extraño de Venezuela es mi familia. Los niños son parte importante de la población inmigrante en Trinidad y Tobago. Su condición trae consigo limitantes que se convierten en retos tanto para ellos como para el sistema, según cuenta Abonel de la organización ITNAC. Tenemos una enorme población migrante de Venezuela y representa un desafío para los sistemas básicos que tenemos, educación, vivienda y salud. Niños en pleno proceso de crecimiento han abandonado su país. Por ley, en Trinidad y Tobago no tienen derecho a la educación gratuita, pero gracias a programas de organizaciones sin ánimo de lucro que se sostienen por donaciones, como ITNAC, aprenden lo básico, pese a que académicamente no reciban crédito. Durante los próximos 10 meses tenemos todos nuestros costos operativos, digamos entre 40 y 50 mil titis al mes, lo que equivale a $8,000 estadounidenses. Entre 70 y 90 niños se han beneficiado con este programa de educación gratuito. Uno de los retos más grandes, según su maestro, es lograr establecer un balance en el nivel de educación, teniendo en cuenta que en una clase hay niños de 4 hasta 16 años. No estamos yendo tan en profundidad por ahora, por ejemplo, como dije, con operaciones matemáticas. Y si hablamos, por ejemplo, de la materia del idioma inglés, estamos yendo también a lo más básico, palabras esenciales que ellos puedan utilizar en su estilo de vida día a día. Estos pequeños, a su corta edad, tienen duda de los colores, de las formas geométricas, de la vida en Trinidad, a lo que se suma la necesidad de comprender por qué sus padres decidieron viajar con ellos a otro país. Lo más extraño es que es Maduro, porque Maduro antes él era bueno, ahora se significa que ahora viene a ser malo. Un asunto que escuchan en sus casas, en las calles, en su entorno natural. A veces pensamos que es a las personas grandes que estamos sufriendo este tipo de situaciones, pero lamentablemente los niños a la corta edad que tienen han estado sufriendo mucho esta situación y los ha marcado. Yo creo que es algo que va a durar para mucho en su memoria. Me encanta el idioma. Lo que pasa es que no me gusta casi la gente. Bueno, me ha gustado mucho, pero
Lo diferente es el idioma, pero a lo menos cuando llegue a Venezuela voy a estar con 2 idiomas. Sin importar su edad o las experiencias personales de cada uno de estos menores que se mostraban felices de contar su historia, todos, sin excepción, sueñan con algún día regresar a su país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Trinidad y Tobago. Estos menores tienen educación garantizada solo por algunos meses, puesto que las donaciones que recibe la organización son las que definen la posibilidad de cubrir gastos como alimentación, energía en el aula y otras obligaciones para la existencia de este espacio. Gracias, Laura, por esta maravillosa iniciativa, un maravilloso reportaje también. Por supuesto. Avanzamos, bueno, también que tengan presentes que la próxima semana presentaremos la última entrega de la serie Exiliados en el Paraíso. Y quédense, por supuesto, con nosotros porque ya viene Julia Riera para quedar conectados. En segundos, algunas de las sorpresas que nos enviaron nuestros suscriptores esta semana. La Voz de América presenta. Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando +1-202-549-8691. Y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1-202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla. Somos la Voz de América. Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes. Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela. Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos. Información balanceada y objetiva. La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Y seguimos añadiendo amigos que nos siguen en nuestras redes sociales. Así es, y te cuento, Carolina, que no solo suman sus nombres, sino sus mensajes de venezolanidad. De esta manera estamos conectados con ellos. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Conectados. En esta emisión te traemos los resultados de la encuesta de la semana anterior y te invitamos a interactuar con nosotros. Vamos a empezar con los resultados de la encuesta de la semana anterior. Preguntábamos si crees que la comunidad internacional ha prestado suficiente atención a la crisis venezolana. De un total de 461 personas que han votado, un 14% dijo que sí y un 86% dijo que no. Seguimos recolectando videos que muestren qué haces para mantener tu identidad venezolana. Puedes enviarnos un video de máximo 20 segundos a través de WhatsApp. Y muy importante que incluya tu nombre, país de residencia y explicando qué haces para mantener tu venezolanidad. En este momento pues nos encontramos sembrando la semilla de maíz guanape cosechada por el caserío La Cascada. Aprovecho para recordar que seguimos recopilando videos de nuestros seguidores saludando a familiares o amigos que están en Venezuela. Saludo aquí de Perú a mi familia, a mis hermanas, que los quiero mucho, de Venezuela, del estado Barinas. Los amo. Pronto estaremos juntos. Si tú también quieres participar, puedes enviarnos un corto video a través de WhatsApp. Muchas gracias por conectarte con nosotros y recuerda que puedes interactuar con Venezuela 360 a través de nuestras redes sociales. Saludos y nos vemos la próxima semana.
Y así con estos mensajes de nuestros televidentes llegamos al final de esta emisión de Venezuela 360. Los esperamos como siempre la próxima semana. Así es, y recuerden que seguimos conectados en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su atención.